Ahora, pues después de ver esta imagen, vamos a pasar al tema que nos concierne, que es la parte de física y medición. Acá yo puse una pequeña imagen para poder entrar en detalle de qué es lo que conocemos como medición. Cuando nos hablan de medición, pues prácticamente rápido. En mi caso se me viene a la mente alguna persona diseñadora, ya sea un sastre, una modista, que tiene en su cuello colgado un metro para poder hacer algunos diseños, etcétera, ¿verdad? O como por ejemplo los señores que se dedican a la construcción o los carpinteros, se han dado cuenta que siempre en el cinturón pues cargan un metro por cualquier situación que se les presente, pues vienen y hacen una medida rápidamente de algún trabajo que necesite algún consumidor, ¿verdad? Entonces yo quería poner de portada esto que es la física y medición. Vamos a empezar a ver el capítulo 1 y acá, pues cuando hablan de medición, siempre se me viene a la mente algo y una pregunta que yo quiero que ustedes tal vez contesten ahí en el chat. Si no lo quieren poner en público, pues está bien, pero lo pueden poner como un chat privado y dirigírmelo a mí. ¿Ustedes creen que hay algo hasta el día de hoy que nosotros podamos no tenerle una medida? Por ejemplo, si yo les digo la medida del tiempo, yo también tengo que tener una parte filosófica y realmente el tiempo pues no existe, ¿verdad? Realmente solo es una medida que el hombre ha impuesto para poder medir con cuánto tiempo envejecemos, que eso es lo que realmente se puede hacer, ¿verdad? Eh, entonces, pues de ahí todo lo que existe en nuestro planeta Tierra, pues puede ser medido en el concepto que nosotros tengamos que hacerlo. Por ejemplo, dentro de los escritos de Albert Einstein, un gran físico de los años del siglo pasado, y sus teorías, pues hasta el momento se siguen dando a través de acá. Acá me ponen un agujero de gusano, pues sí, en la teoría de la relatividad aparece las prescripciones físicas de cómo poder tenerlo. Y incluso hasta hace unos meses, unas temporadas atrás, pues se logró la captura de la primera imagen de un agujero negro, cómo es el comportamiento, que realmente como es la condensación de la materia, tiempo, espacio, luz, donde nosotros podemos considerar cómo poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, a la medida que nosotros podamos pensar en algo, pues todo puede ser medido. Por ejemplo, alguien me dice acá luz, pues claro, la luz se puede medir en intensidad y en la reflexión. Y hay una medida internacional que se llama las candelas. ¿Qué otra cosa dicen acá? El aire, claro, el aire se puede medir a través de la presión. Eh, no, me refiero a las cosas acá en el planeta, a quien está diciendo el tamaño real del universo, pues son cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay que recordar que de todo lo que existe, nosotros solo conocemos un 5% y de todo lo demás no sabemos ni qué es lo que no existe, ¿verdad? Hay una imagen, ahí me preguntaban, el océano. Hay una imagen que acaban de publicar en una revista internacional de física donde muestra cómo es el efecto real de la Tierra. Se recordarán que nosotros, este, a nosotros nos han dicho desde la primaria que la Tierra pues es redonda, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Pues hicieron en esta revista científica una simulación de cómo es la Tierra sin el océano. Y entonces, este, eh, al verla exactamente pareciera una roca deformada. Cuando lleguemos a un punto donde vaya a explicarles esto de las rotaciones, voy a mostrarles esa imagen tan interesante de esa revista científica de física. Acá me dicen los sentimientos. Claro, los sentimientos pues es una medida que no puedo decir, estoy 3.4% enamorado, tengo 2.3 de dolor, ¿verdad? Sin embargo, pues es una medida cualitativa que pues los que se encargan de la medición de los sentimientos, en 1980 había un psicólogo proveniente de Europa que se radicó en Estados Unidos, creo que era de apellido Plotnik, algo así, donde él definió la escala de los sentimientos con las escalas de los colores. Por ejemplo, entonces ahí ya se le puede asociar una medida, no en una medida exactamente métrica, pero una tendencia
de lo que se puede hacer. Por ejemplo, los colores nosotros podemos ver que va de los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, que es la gama de colores que nos representa el arco iris. Entonces, este señor, creo que era polaco, era el origen natal y radicado en Estados Unidos, creo que estaba en la Universidad de Miami. Hay una frase muy interesante que la repiten en el universo de Star Wars, creo que es el capítulo del episodio 1, donde le dicen que el miedo lleva a la tristeza lleva al odio y el odio te lleva al lado oscuro. Entonces realmente eso pues fue sacado de esos colores que mencionaba este autor Klutnik, de cómo es los estados de los sentimientos a través de los colores. Bueno, dice, se puede llegar hasta las frecuencias de un sonido, digamos la distancia que se puede alcanzar cierta frecuencia del sonido. Voy a leer nuevamente, se puede saber hasta dónde llegan las frecuencias de un sonido, digamos la distancia que se puede alcanzar a cierta frecuencia del sonido. Ah, sí. Esta situación de la distancia a través del sonido se le llama telemetría. Y la telemetría que se utiliza actualmente para poder ver detalles exactos de dónde hay una ruptura, por ejemplo, en la transmisión eléctrica, en la transmisión de fibra óptica, en la transmisión de cobre, etcétera, es nacido de lo que tienen los murciélagos. Ellos navegan, primero su cerebro está sincronizado con las ondas magnéticas de la Tierra, pero para poder ver a qué distancia está una presa o el suelo, ellos mandan una señal y esa señal choca a cierta distancia y el cerebro, a través de sus orejas que tiene, lo captan nuevamente. Entonces, así pueden medir la distancia. Eso se le llama el principio de telemetría. Medir el internet, sí, la parte de baudios tal vez podría ser poder medir el internet. ¿Cómo medir las notas? Bueno, las notas, pues ahí cada quien va a poner de su parte en el estudio, ¿verdad? Sí, los estímulos del cuerpo se pueden medir. Realmente en la universidad da un curso en la parte de ingeniería que es de redes neurales y ahí pues es la acumulación de bastante matemática y bastante concepto físico para poder medir los estímulos del cuerpo. Eso se llama ondas de sincronización cerebral y hay que saber mucho trigonometría para poder interpretar toda la parte que vimos en el curso anterior. Se recordarán de matemática básica 1, la parte del periodo, la parte de desfases. Se recuerdan que en algún momento vimos un desplazamiento vertical, un desplazamiento horizontal, y cuánto se refería a eso. Entonces, todos esos desplazamientos, así es como, por ejemplo, el cuerpo viene y puede detectar el estímulo. Si alguien, solo hagan ahí ustedes que están sentaditos en su casa acá, a distancia todavía a través de esta pandemia que a veces hay grandes olas y a veces baja el número y los semáforos en todo el planeta. Entonces, ustedes que están ahí en su casa, tomen la mano derecha, la palma de la mano derecha y llévenla a la mano izquierda y desen un golpecito, así, así como una palmada, ¿verdad? Algo fuerte. Ese momento en que se han tocado, golpeado la mano derecha con la mano izquierda, lo sintieron debido a que hay unos neurotransmisores en el cuerpo que llevan información hasta el cerebro. Entonces, es también parte de las redes neurales y se va diciendo así, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y esa es la transmisión que llega hasta el cerebro. Pero algunas veces, si ustedes están preocupados, tensos, etcétera, el cuerpo humano pues necesita ver de dónde saca energía. El profesor de deportes creo que les ha explicado en algún momento que, por ejemplo, si hacen ejercicio durante unos 30, 35 minutos, lo que empiezan a gastar son los carbohidratos que tienen consumidos previos a hacer el ejercicio. Pero luego de cierto tiempo el cuerpo ya ha gastado todos sus carbohidratos y se sienten cansados. Y entonces empiezan a tomar algo que son las grasas del cuerpo, la parte también de la musculatura, etcétera. Entonces de ahí toman esa parte de la energía y entonces la transmisión pues ya no es positivo, negativo, sino puede ser negativo, 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 positivo. Y entonces cuesta más la transmisión de la energía. Entonces, esos estímulos en el cuerpo se pueden medir, claro que sí. Hay ciertos factores con los cuales medirlos, porque es la cantidad de energía que se realiza. Y caso típico es como los encefalogramas, cómo poder medir las arritmias cardíacas, cómo poder ver tal vez en la resonancia magnética
el poder ver cómo se comporta nuestro cuerpo a través de los estímulos. Claro que sí. El nivel de inteligencia, claro, yo desde el punto de vista académico siempre he pensado que todos tienen bastante inteligencia. Lo que pasa que algunos, pues, el tipo de inteligencia, también hay una situación que le llaman inteligencia emocional. Por ejemplo, qué tanto uno puede volver a ver cierta situación y que no le afecte y sobre eso superarla. Entonces, también existe otro nivel de inteligencia, aparte del IQ, ¿verdad? Gracias ahí a los conceptos que tienen las nubes. Pues las nubes, realmente la medición es a través de la teoría de gases. Se recordarán ustedes, creo que en física se ve la teoría de gases que es PV igual a nRT. Presión por volumen es igual al número de moléculas por R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura en Kelvin. Y a través de eso, creo que en algún momento también en el curso anterior de mate hicimos algún par de mediciones de unas nubes a ciertas alturas por la presión y desarrollamos una función. Eh, sí, acá me dicen algo que es interesante y realmente lo desarrollo en la parte de un curso más adelante que es ingeniería eléctrica. Dice, eh, si una persona sufre un golpe en la cabeza y después de eso se vuelve un genio, ¿cómo mediría su inteligencia? Claro, eso es algo que nosotros, pues hasta el momento, no lo hemos platicado, pero por ejemplo, si una persona, nosotros tenemos ciertos sentidos, ¿verdad? Y vuelvo a alguna película por ahí, algo retro, que es la serie de Matrix de la Warner Bros., donde le dice el Neo, perdón, al revés, le dice Morfeo a Neo, ¿qué piensa que es real? Si realmente lo que olemos, miramos, degustamos, sentimos y oímos son simplemente reacciones eléctricas interpretadas en nuestro cerebro. Entonces, nosotros miramos, ¿qué es lo que miramos? La longitud de la luz, de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Escuchamos de 20 Hz a 20.000 Hz. Pero no por eso no quiere decir que arriba de los 700 nanómetros haya frecuencias de luz o abajo de los 400 nanómetros haya. Hay algunas personas que tienen algún accidente, así como lo menciona acá el estudiante que me está haciendo la anotación acá en el chat privado. Entonces viene y entonces apertura su rango de visión. Quiere decir que podría ver, digamos, de los 300 nanómetros hasta los 800 nanómetros. O podría escuchar, por ejemplo, abajo de los 20 Hz, que serían sonidos infrasónicos, o arriba de los 20, que sería supra, ¿verdad? Por ejemplo, hay algo que sucede y las abuelitas dicen algo que es bastante interesante. Cuando hay un temblor, un movimiento sísmico, movimiento de tierras o movimiento tectónico, antes de eso viene un perro, si tienen un perro, un gato, pero tal vez más los perros, empiezan a ladrar y empiezan a correr y al rato tiembla. Entonces, antes de que tiemble, la abuelita dice, o el abuelito, algo va a pasar porque el perro está ladrando. Pues en el concepto es claramente que el perro pues tiene un poco más de apertura sus ondas de sonido. Eso quiere decir que puede captar ondas que nosotros no podemos captar, pero no porque nosotros no podamos captarlas, eso significa que no existe. Entonces, alguien puede tener un accidente y puede ver cosas más allá de él y puede decir, mire, yo vi a tal persona que había fallecido. Realmente nosotros solo somos energía, ¿verdad? Así como lo dice la teoría de cuerdas, a través de la parte de la materia de los átomos. Entonces, sí es cierto, puede ser. Y al momento de poder realizar eso, cierta parte del cerebro como que se abre nuevamente y puede superar su inteligencia. Claro que sí, podría ser. Entonces, ya el desarrollo. Nosotros solo desarrollamos muy poco porcentaje en nuestro cerebro, pero si lo utilizáramos al máximo, podríamos poder comunicarnos a través de telepatía, mover cosas, etcétera. Cosas que se puedan hacer con la mente, ¿verdad? Porque es el uso de la energía que existe en nuestro universo. Dice, estaba viendo que lo menciona que los elefantes me parece que captan sonidos hasta unos cuantos kilómetros. Exacto, así como también los leopardos, también algunos de los felinos a grandes distancias ocurren, ¿verdad? Incluso, no sé si ustedes también sabían, pero por ejemplo, los tiburones, hay una cierta parte cerca de las Filipinas donde llegan las tortugas a poder estar ahí a poner su voz, pero algunas no llegan al mar, entonces fallecen en las playas.
y entonces ese olor de sangre de las tortugas, los tiburones a unos cientos de kilómetros logran captar ese olor a sangre y llegan también a esa isla a comer lo que las tortugas pues ya fallecidas dejan, ¿verdad? Entonces, sí lo pueden hacer, claro, algunos desarrollan más instrumentos captativos que otros. Por ejemplo, si ustedes, Dios no lo quiera, ¿verdad? No les estoy diciendo que algo les pase, pero si ustedes vienen y, por ejemplo, se quiebran el brazo derecho, que es con el que escriben, o les pasa algo, con el tiempo tienen que generar logros y alcanzar más actividad con la mano izquierda. Entonces puede ser que con el tiempo tanto la mano izquierda como la derecha puedan utilizarla correctamente. Entonces es como poder guiando. O por ejemplo las personas no videntes alcanzan mayor captación del oído, ¿verdad? Son cosas que pueden ser, ¿verdad? Ok. Bueno, acá hablando de un poquito también del tema, hay teorías y experimentos. Por ejemplo, la física se desarrolla en teorías basadas en experimentos. Probar, probar, probar. Y a través de eso, de estar probando y cometiendo errores, se crean los modelos matemáticos. Y con eso, pues ya se puede definir claramente cómo poder tener un modelo físico. Dice que una teoría física generalmente expresada matemáticamente describe cómo funciona un sistema compuesto, como el movimiento rectilíneo uniforme, como el tiro parabólico, exactamente cómo poder definir ciertas características, ¿verdad? Y también a través de la teoría, pues ya poder predecir qué poder hacer a través de lo que nos da la ciencia, ¿verdad? Entonces podemos decir que los experimentos comprueban predicciones de la teoría y pues toda teoría es un trabajo en progreso. Voy a avanzar con otra diapositiva. Acá yo quería mostrarles este pequeño video que es cómo ha ido avanzando, cómo ha ido avanzando con el tiempo la historia de las medidas. Entonces dura como 2, 3 minutos, se los voy a compartir. Ya estoy poniendo ahorita compartir sonido y veámoslo por favor. Antes de realizar la primera de las actividades, de las muchas que vamos a tener, vamos a hablar acerca de los orígenes de los patrones de medida, ya que el ser humano, desde sus orígenes y desde la antigüedad, experimentó la necesidad de poder expresar numéricamente todo lo que se encontraba a su alrededor, conocer las cantidades de las cosas que poseía o que necesitaba. Por lo tanto, uno de los primeros conceptos desarrollados por la humanidad fueron los números. Desde aquel entonces los humanos comenzaron a tomar medidas rudimentarias o primitivas mediante un simple conteo de objetos. Las primeras mediciones que se realizaron estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo y posteriormente se realizaron las medidas de volumen y todo lo referente a las medidas de los ángulos, por ser una necesidad debido a las primeras construcciones. Para realizar las primeras mediciones de longitud empleaban lo que se llama medidas antropométricas, es decir, lo que medían algunos de los órganos o partes del cuerpo humano, como el pie, la palma, o mejor conocida como la cuarta, el brazo, el codo, etcétera, entre otras, y que constituyeron los primeros patrones de medición, ya que eran fácilmente transportables y presentaban una relativa uniformidad, siempre y cuando todas esas medidas se tomaran de una sola persona, que en este caso usualmente casi siempre era algún emperador, algún rey, algún faraón. De hecho, en escritos muy antiguos como la Biblia se narran hechos en donde se habla de medidas de longitud, como el estadio. El estadio era una unidad de longitud griega que tenía como patrón lo que medía la longitud del estadio de la ciudad de Olimpia y equivalía más o menos a 174 metros. Existían una enorme cantidad de tipos de unidades de medida en la antigüedad, seguramente por la dificultad de comunicarse, por la diversidad de idiomas y dialectos, además de las grandes distancias que había que recorrer para llegar de una cultura a otra.
Estos y otros factores impedían ponerse de acuerdo para establecer un sistema de medidas estándar a lo largo de mucho tiempo. Todas estas medidas eran imperfectas, ya que variaban de acuerdo a la percepción de cada persona. Por supuesto que esto creaba dificultades a la hora de establecer las primeras relaciones comerciales entre las personas. Entonces, ¿qué significa medición? Medir es la forma de determinar tamaños, cantidad o extensión de algo. Es básicamente describir un objeto en unidades de números. La medición es la acción y el efecto de medir. Como durante muchos siglos existió una gran cantidad de métodos de medir y coexistieron también con todas sus debilidades, hasta cerca del año 1789, la Asamblea Nacional Francesa le encomendó a la Academia de Ciencias que creara ese nuevo sistema de mediciones moderno. También debía ser decimal, donde los múltiplos de unidades variarían de 10 en 10. Entonces los científicos se pusieron de acuerdo con la unidad de medición que tenían que ver con las dimensiones de nuestro planeta Tierra para el caso de la longitud, por ejemplo. Y a la razón de esta propuesta, la Academia de Ciencias contrató a un grupo de expedicionarios que fueron a medir un cuarto de meridiano, y estas personas midieron la distancia de la ciudad de Dunkerque, en Francia, hasta Barcelona, en España. Tomando esa medición y mediante observaciones astronómicas, también se calculó el largo del cuarto del meridiano terrestre, y a esa medida se le dividió por 10 millones. Por definición, entonces, la longitud del cuarto de meridiano está fijada en 10.000 kilómetros, o lo que es igual, 10 millones de metros. El resultado de esta cuenta se usó para fabricar una barra de platino a la cual llamaron metro. Todo esto dio como resultado la creación del metro como la unidad de medida de longitud. Igualmente se decidió que por definición el kilogramo sería el peso del agua que cabe en un cubo de 1/10 de metro de lado, es decir, 10 centímetros cúbicos. Y de la misma manera se construyó y se guardó una pesa que serviría de patrón para 1 kilogramo junto con el metro en algún museo. Desde ese momento todas las mediciones se hicieron en base a comparaciones con esa barra y esa pesa de platino. Entonces el resultado de medir se le denomina medida, y de tal manera se conoce como unidad de medida al patrón que permite realizar las mediciones y que debe cumplir con 3 condiciones básicas: ser inalterable, ser universal y ser fácilmente reproducible. Los tipos de unidades de medida son masa, longitud, volumen y tiempo. Bueno, y ahora, luego de ver este video, pues ya es una forma más general de poder ver las dimensiones, ¿verdad? Y como lo mencionaba, las más básicas que nosotros necesitamos para acá, para poder estar en la parte de la física, va a ser longitud, la parte de la masa y, por ejemplo, el tiempo. Otras cantidades físicas pues pueden, a partir de estas tres, hay un sistema que se le llama el gaussiano. Creo que está en una diapositiva adelante. Yo acá les estoy mostrando de una vez cómo hay una organización o institución de medidas en Francia, en la capital, que es París, y ahí pues tienen esto que es la medida de 1 kilogramo. Hay que recordar que en algunos países pues la diferencia de peso lo toman como una distancia, perdón, como una diferencia de masa. Entonces, por ejemplo, en algunos estudios y algunas revistas de investigación mencionan el peso en kilogramos. Y ustedes se habrán dado cuenta que en algunas balanzas en las que ustedes quieren pesarse, les preguntan si los quiere en kilogramos o los quiere en libras. Nosotros acá en la parte de Latinoamérica, casi en la mayor parte, nos hemos medido como un peso, que hay que recordar que el peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad, donde la masa en el sistema internacional pues está medido en kilogramos, pero al momento de multiplicarlo por la gravedad, que en el caso inglés la gravedad es igual a 32
pies sobre segundos elevados al cuadrado, pues ya nos da nuestro peso. En cambio, en Estados Unidos, pues está muy acostumbrado a medir el peso en kilogramos y pues nosotros sabemos claramente que kilogramos pues es una medida únicamente de masa y que va a depender de la intensidad de la gravedad donde uno se encuentre para poder medir el peso. Entonces acá pues tienen la medida casi exacta. No les puedo decir que es exacta porque hay que recordar que en el planeta hay temperaturas que oscilan para que los materiales o se dilaten o se contraigan. Entonces, pues acá le han puesto varias situaciones para que no esté en contacto con el medio ambiente y que no se pueda dilatar ni contraer. Entonces, es la medida que podemos tomar en cuenta como una medida de masa. Hace 2 años o 3 años hicieron unos cambios significativos para poder hacer esa medición de la masa, pero principalmente con la parte del metro. Acá nosotros tenemos este oscilador, que es un oscilador de cesio 133, que es también a nivel cuántico, y la oscilación de eso pues nos da aproximadamente el periodo de 1 segundo. Aquí aparece un número enorme, pero es así como se puede medir acá. Ahora pues hay relojes atómicos, ¿verdad? Que ya se puede definir si el tiempo se dilata o el tiempo se contrae. Hay un geólogo que en 1960 quiso hacer un experimento. En este curso, pues en cursos no lo ve la carrera de ingeniería, pero nosotros sabemos que existen unos ritmos que el cuerpo internamente tiene, que son nuestros relojes naturales llamados los circadianos, nuestros tiempos circadianos. ¿Qué significa ver en cuánto tiempo se repite? Por ejemplo, con ustedes, dense cuenta a qué horas desayunan, a qué horas almuerzan, a qué horas cenan, pero no lo midan en la cantidad que a ustedes les den la comida, sino la necesidad de poder tener esa comida en el cuerpo, o a qué horas les da hambre, digamos, o a qué horas se duermen. Entonces, traten de ver a qué horas se duermen y a qué horas se despiertan. Ese es un ritmo circadiano que el mismo cuerpo internamente está dando. Pues en 1960, se me escapa el nombre de este geólogo europeo, él quería ver cuánto de tiempo se dilataba el tiempo y espacio en una cueva a una profundidad de unos 200 o 300 metros sobre la superficie de la Tierra. Y entonces en 1960, casi a finales de año, entró a la cueva para poder ver cómo se dilataba el tiempo con él. Solo alguien ahí pudiera apagar su micrófono. Gracias. Entonces, para poder medir su tiempo, eh, ingresó con comida, con luz y todo, y estuvo bastante tiempo y hacía sus ritmos. Los ritmos circadianos pues se mantuvieron casi normales, pero con el pasar de los días, las horas del día, nosotros sabemos que el día pues es una rotación sobre su mismo eje de la Tierra, que es de 23 horas 56 minutos, que a lo largo de 4 años pues se le tiene que añadir un día al calendario gregoriano, oigan la palabra gregoriano, eh, para poder corroborar o arreglar ese desfase que tiene la Tierra de esos 4 minutos cada 4 años. En 1516, volvemos a la Iglesia Católica, fue quien arregló el calendario. Antes, pues, era un calendario que no tenía muy correctamente los días, hasta que lo arreglaron, por eso se llama calendario gregoriano. Y pues en octubre se pasaron del día 2 al día 19. Quiere decir que ese calendario, les voy a mostrar la imagen tal vez en alguna otra diapositiva, donde se conserva que esos días pues, se eliminaron del calendario y es lo que utilizamos actualmente. Entonces, este señor, con el tiempo fueron midiendo que sus horas de sus ritmos circadianos, a veces él pensaba que había transcurrido un día, pero habían transcurrido 26 horas, 28 horas, y algunos otros días también eran más cortos para él. Por ejemplo, de 14, 16 o 18, o incluso 20 horas. Entonces se dieron cuenta que nosotros estamos acoplados a un ritmo circadiano basados en el Sol. El Sol, que es nuestra estrella más cercana a nuestro sistema solar, es el que nos da esas horas, ese ritmo circadiano para poder medir. Cuando salió, él tenía un teléfono ahí o un comunicador y quería decir que ya era año nuevo y quería saludarlos y desearles el año 1961. Y entonces no le contestaron, pero cuando él salió, se dio cuenta que él realmente había hecho esa transmisión, no el 1 de enero como él pensaba en su ritmo de vida que había tenido dentro de la cueva, sino lo hizo
el 4 de enero. Entonces quiere decir que hay un desfase, ¿verdad? Algunos astronautas han experimentado también este cambio de ritmo circadiano y se han dado cuenta que al momento de salir de la Tierra, el ritmo circadiano interno, a cómo están sincronizadas nuestras células en nuestro cuerpo, pues ya no funcionan a las 23 horas 56 minutos de la rotación de la Tierra, sino empiezan a variar a 25 o 26 horas. Entonces, pues hay algunas teorías conspirativas ahí que dice que realmente pues no podríamos haber evolucionado con este planeta, ¿verdad? Si no podemos proceder de otro planeta donde nuestro ritmo circadiano pues es distinto, ¿verdad? Por ese acoplo al universo que menciona. Y otra cosa bastante importante que también mencionaban en algunos estudios es que somos la única especie en el planeta que no podemos estar expuestos directamente al sol durante bastante tiempo. Dense cuenta, en todas las criaturas del planeta, todas pueden estar bajo el sol bastante tiempo, excepto el ser humano, porque le caen rayos UV, rayos ultravioleta, etcétera, y pues puede generar cáncer. Entonces puede que sea la teoría bastante certera que no evolucionamos con el planeta, sino por ahí podría ser una teoría conspirativa que podríamos proceder de otro lado, ¿verdad? Eh, Dice, no tiene que ver la altura con la variación del tiempo. A ver si me puede tal vez ampliar un poquito más ahí lo que el concepto quiere dar, por favor. La altura con la variación del tiempo. Bueno, tal vez con la rotación de la Tierra sí podría ser, ¿verdad? Que la rotación de la Tierra a lo largo ya es un poco más grande el radio de ejecución con la medida del ritmo circadiano para los astronautas. Creo que es el concepto que me quieren dar ahí en el chat. Bueno, hablemos de las unidades. Dice que para dar el resultado de una medida de cierta cantidad física debe definirse una unidad para la cantidad. La definición de unidad permite que cada una se pueda relacionar con la misma como una cantidad fundamental. Dentro de las cantidades fundamentales que nosotros tenemos, acá está, creo que me pasó una diapositiva, no, dice que en 1960 pues se coincidió un patrón de unidades para las cantidades básicas de la ciencia, denominado Sistema Internacional. Eh, Fíjense que realmente las medidas pues vienen con bastantes años de antelación. Por ejemplo, los egipcios, ellos con las crecidas del Nilo y las bajadas del Nilo, ya sea tiempo de verano o tiempo de invierno, pues ellos venían y cobraban impuestos por la cantidad de sembradíos que había. Entonces tuvieron que generar medidas para los cuales poder tener esa definición de cuánto cobrar realmente. Pero pues lo medían con codos, lo medían con, creo que tengo un problema, no sé si me siguen escuchando, creo que como que había fallado un rato la transmisión de internet. Ok, Se escucha gracias. claro, ingeniero. Muchas gracias, muy amable. Pues les decía que los egipcios, a través de poder cobrar impuestos de cómo sembraban los agricultores ahí en el Nilo, pues fueron desarrollando medidas. Y así fue como fueron calculando a través de codos la cantidad que podían cobrar. Pero pues no podemos comparar que todos los codos de las personas sean exactamente las mismas. Puede ser que algunos sean más largos, otros sean más cortos. Entonces, a lo largo del tiempo, se ha tratado de unificar un sistema de medición. Y es lo que nos sirve hoy en día para poder hacer principalmente comercio. Hay que recordar que todo lo que se hace es en base a comercio. La ciencia ha desarrollado bastante por comercio. Por ejemplo, cuando fue la revolución industrial en Europa en 1700, creo que 80, un poquito más allá, lo que necesitaban las empresas eran trabajadores que supieran por lo menos matemáticas. Y entonces así fue como algunas escuelas que daban clases de matemática una o dos veces por semana, le pidieron a los gobiernos que tenían que explicarles matemática a toda la gente. Y lo primero que hicieron fue hacerlo al ejército, a los ejércitos, esa forma disciplinaria y casi dictatorial de aprender la matemática, debido a que lo tenían que hacer en poco tiempo. Y por eso, pues muchas personas han aprendido la matemática de esa forma dictatorial, ¿verdad? Porque es una parte de la historia antropológica y sociológica de la matemática, ¿verdad? Y así fue como también acá en Guatemala, en 1800 y algo, las primeras clases ya formales de la matemática, pues no las dictó la Universidad de San Carlos de Guatemala, se lo pasaron al Colegio de Ingenieros del Ejército, ¿verdad?
Entonces, la forma dictatorial de la enseñanza de la matemática, pues sería así, ¿verdad? Pero con ello quiero llegar a recalcar que a través del comercio, de la forma de las transacciones comerciales, pues hay que unificar ciertas características. Entonces, por eso es que se generó esa comisión a la cual se puede llamar el Sistema Internacional de Medidas, como hasta acá, el SI. No sé pronunciar correctamente el francés, pero va a ser como System Internacional, algo así. Las unidades, ya sabemos que es el metro, y del metro, pues podemos decir que hay centímetros, milímetros, y toda la definición que pueda tener este. Acá les muestro una imagen de cómo es el patrón del metro. Ahí se recuerdan que con lo que les mostré de la parte del kilogramo, pues se expande o se dilata dependiendo, se contrae, perdón, dependiendo la temperatura del medio. Pero aquí, pues, en 1889, pensando en eso, decían que es la distancia existente entre dos trazos marcados de una barra de iridio y platino, pues se conserva todavía hasta el día de hoy en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. El patrón pues pesa 3 kilogramos y sus medidas son 102 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. Vean, tiene 2 centímetros adicionales todavía. Hay una historia de un sastre que era de origen argentino, que fue a Europa a sacar una medida del metro porque vendían tela, pero con el tiempo se dieron cuenta que la vara con que habían medido, pues ya se había hecho más pequeña. Ya no vendían un metro, sino vendían, por ejemplo, menos del metro. Y entonces calcularon aproximadamente que eran 92 centímetros. Y también así, pues nació la historia de la idea de hacer una yarda. Y así como conocemos que una yarda pues tiene 92 centímetros o 3 pies y un pie pues tiene 12 pulgadas y una pulgada pues es igual a 2.54 centímetros, ¿verdad? Para poder hablar un poquito en forma general. Las unidades, el kilogramo pues ya hemos platicado y les mostré ahí la figura de cómo es que se mide con el tiempo y dilatación y la contracción. Ahí lo tienen bien cuidadito todavía, pero ahora pues ya con toda la tecnología que hay, el estándar de la masa pues ya puede definirse de una forma un poquito más cuántica porque hay ciertas características que uno puede tomar en cuenta, ¿verdad? Acá está lo que les decía del cesio 233, donde la frecuencia es lo que nos da la medida exacta de un segundo. Y en base a eso, pues está generado el tiempo en Internet. El tiempo de Internet se han dado cuenta que sincroniza todo lo que sea conexión a transmisiones satelitales, transmisiones de teléfono, Wi-Fi, etcétera, porque tiene que estar unificado para poder conservar correctamente la teoría de la relatividad, ¿verdad? Entonces le llaman un tiempo general del planeta o GMT, Global Metric Time, a través de estos relojes atómicos, principalmente de cesio 233. ¿Hay algunos valores aproximados? Claro que sí. En el texto que yo les he compartido por ahí y al cual les he sugerido, hay algunas tablas. Por ejemplo, acá las longitudes. Ustedes pueden ver que está la distancia de la Tierra al cuasar conocido más lejano. Está el radio orbital de la Tierra promedio alrededor del Sol. Que en un curso futuro también estaremos platicando qué es el afelio, que es la distancia entre el Sol y la Tierra en ciertas medidas, etcétera, ¿verdad? Pero en la tabla 1.1 ustedes pueden encontrar algunas longitudes de estas. Está también la parte de la masa. En este curso pues vamos a estar trabajando mucho la masa del Sol, la masa de la Tierra, la Luna, etcétera, ¿verdad? En la parte de las masas. El tiempo nos aparece la edad del universo, la edad de la Tierra, un año, un día, el periodo de ondas sonoras audibles, etcétera. Eso lo encontramos en la tabla 1.3. Y como les decía, hay otros sistemas de mediciones. Está el sistema gaussiano, que es la primera derivación de las unidades fundamentales del sistema internacional. Por ejemplo, C, centímetros. G, se recuerdan que la medida internacional es kilogramos, entonces acá sería gramos. Y pues segundos si no lo podemos cambiar, entonces este es el sistema CGS, centímetros, gramos y segundos. El sistema que está acostumbrado en Estados Unidos, pues está basado en otro sistema que aquí lo muestro. Por ejemplo, está el pie. La masa, nosotros la conocemos como kilogramo, ahí se llama slug. Y el segundo, pues no lo han podido cambiar, sino simplemente se mantiene. Y quiero cerrar la cátedra del día de hoy con esta parte de prefijos, que
En algún momento ustedes lo han visto tal vez en sus sistemas de almacenamiento, ¿verdad? Y algunos otros en algunos otros lados. Esto aparece en la tabla 1.4, pero también aparece en la última parte de los apéndices del texto. Y vamos a comenzar con, tal vez, acá. 10 a la 1 es deca, 10 a la 3 es kilo, y se denota con la letra K. Mega, 10 a la 6, que es una letra M mayúscula. Giga, es una letra G, es 10 a la 9. Tera, 10 a la 12, que es una T mayúscula. Peta, que es 10 a la 15, y se denota con una P mayúscula. Hexa, que es 10 a la 18, que es hexa, ¿verdad? Y si nos vamos hacia abajo, centi, 10 a la menos 2, y se denota con una C. Mili, así como milímetro, 10 a la menos 3. Micro, acá está la letra griega micro, 10 a la menos 6. Nano, que parece nano también, 10 a la 9. Pico, 10 a la menos 12. Y femto a la menos 15. Y hay un prefijo bastante pequeñito que es la parte de ato, que es por 10 a la menos 18. Bueno, les agradezco la atención el día de hoy y espero que también nos puedan acompañar en el siguiente tema, que vamos a seguir hablando sobre la parte de las conversiones.